Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. El tema en esta oportunidad, el transporte público de pasajeros, posibles soluciones, recomendaciones desde la visión del sector empresarial. Para ello contamos con don Catalino Miranda, presidente de Fecoatrans Inversiones y Negocios, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Ricardo. Es un gusto estar en tu programa y dirigirlos a todos los salvadoreños, porque hoy estamos conectados por medio de redes sociales por todas partes. Así que es un gusto y agradecerte tu invitación, y estamos ya preparados para qué es lo que va a pasar en esta hora de tu programa. Don Catalino, usted es un hombre símbolo, es un emblema de la industria del transporte público de pasajeros, pero en muy pocas ocasiones se ha conocido su historia, sus inicios, sus orígenes. Yo he podido escucharle y seguirle a través de diferentes entrevistas de opinión desde hace muchos años, y en muy pocas ocasiones usted se le permite compartir su experiencia de vida. ¿Cómo es el origen de Catalino Miranda en el servicio del transporte público de pasajeros? No es en una coronela, no es manejando una industria, sino que es comenzando desde los niveles operativos en la industria. Mira, en primer lugar, me dediqué a esto después de tanto afán en la vida, es porque me agrada. Y hay un viejo adagio y refrán de los ancestros que dice: si tú encuentras una horma del zapato, vas a caminar bien. Si te queda apretado, te vas a llenar de ampollas y no vas a poder caminar. A los 11 años ya me gustaba por lo menos llegar a la terminal de Oriente, a ver qué era lo que estaba pasando. A los 12, 13 años ya anduve en la puerta de atrás. A los 15, 17 ya cobraba. Conocí muchos empresarios exitosos, como de la 111, las Indias Bonitas, las de don Toño el Ciego de San Miguel 301, don Daniel Cañas Domínguez de San Vicente, don Victorino Guzmán, Miguel el Toro, la Guevara, y un montón de empresas a nivel nacional. Conocí también, aparte de cuando el transporte estaba organizado en empresas de transportes y cooperativas. La sobreviviente aquí es la COPAT, la 4 no, se perdió la Consintran, se perdió la Tal de la Libertad, se perdieron muchas empresas, la Flecha de Oro, ¿verdad?, que era la ruta 8, y algo otras rutas más que solo eran dos dueños, los Contreras y algo otro que Chepe Duque, algo así, pero antiguos. Esto conllevaba que eran dueños, pero como lo que ya recordamos de esas épocas, el transporte estaba, pero bien organizado, pero los sindicatos, la presión en aquel momento que los militares gobernaban, la presión de los sindicatos, ¿verdad?, se vino encima, que ellos querían administrar el transporte, los trabajadores, y el gobierno en turno les accedió por ahí por los 70, ¿verdad?, ya acercando en la década de los 80, 70, en ese intermedio. Ahí se desarmó la industria del transporte, porque a los 2 meses no tenían para combustible, no tenían para llantas, no tenían para pagarle, y quebró, el urbano quebró, quedó solamente los interdepartamentales. Ahí nace que el que tuvo la oportunidad y apoyo de la familia, el motorista, el cobrador o X persona, logró levantar un bus de los que estaban ahí, y ahí nace nuevamente el hombre bus, que es el que hoy se ha venido organizando. Yo entré el 2000, el 98 ya estaba ya como entrándole a pegar los picotazos, como decimos en buen salvadoreño, ¿verdad?, allá a la vida empresarial en la industria del transporte. Y lo que más me ha valido es que no me he movido, he construido
reconstruido cooperativas. Hoy es un grupo empresarial bastante fuerte, con 9 empresas. Y en el 2001 recuerdo que tuvimos el primer encuentro empresarial donde se le llamó a la mayoría de empresarios, ¿verdad?, visionarios, a que se construyeran en empresas. Porque una empresa contribuye al fisco. Una empresa contribuye con todas las de la ley. Una empresa, ¿verdad?, está vigilado por todo el mundo. Y hoy al final, con la delincuencia, hasta por las bandas de criminales estábamos siendo vigilados. Entonces yo creo que la historia del transporte es muy buena, pero cuando tú te desorganizas y te desprendes que creyendo que es fácil hacer las cosas, es cuando comienza a hacer empiezan a suceder los aspectos que son bien, lo que tú ves ahorita, lo que tú ya alcanzas a ver. Tal vez en aquel momento tú no le ponías atención a lo que era el transporte, pero yo sí lo conozco desde hace muchos años, más de 40, 45 años, conozco el transporte colectivo. En la vida empresarial, cuando tú estás en los zapatos, ¿verdad?, defendiendo temas nacionales, ¿verdad?, como es los temas, tratar con el público, tratar con políticos, tratar con las organizaciones, ¿cómo llama? Los que están gobernando, ¿verdad?, una política de Estado. Entonces tú tienes que determinar una sola acción, ¿verdad?, trabajar en política de Estado o meterte a politiquería barata, ¿verdad? Entonces desde el 2011 se dio un giro, 2010 a 2011 se dio un giro a dejar a un lado la política partidaria y trabajar en políticas de Estado, que es la que ha pegado mejor resultados. Empezó a reorganizarse nuevamente en el 2001, cuando se le llamó a la medida empresarial. Aquí todavía hay empresarios que siguieron el lineamiento que se hizo con el guión que se hizo en esa oportunidad. Tenemos el grupo Coancusán, tenemos el compañero de Apopa, ¿verdad?, de las 45, algo otra, como unas 10 o 20 rutas se convirtieron en empresas y en grupos empresariales. Esa, ¿verdad?, como dice, que construyeron, hoy soplan los vientos, se arma otra cuestión y todavía resistimos. El ministro a veces pega sus cucharazos en contra, el viceministro es un técnico, el director es técnico, pero hay que soportar la política. Pero aún así seguimos dialogando. Y si nosotros perdemos esa perspectiva del diálogo, que es la base esencial de encontrar el éxito, porque en el tema del diálogo, cuando es sincero, no hay vencidos ni vencedores, lo que hay son acercamientos. Y es lo que nosotros, ¿verdad?, como FECOATRAN, Inversiones y Negocios y otros aliados, hemos buscado con el gobierno actual: dialogar, no cansarte, no salir enojado, al que te digan no. Así me decía un colono de mi papá, decía, ¿verdad?, mira, si te despreció hoy tu novia, volverla a llegar, tal vez ya está contenta en la tarde. Pues en la política de Estado es igual. A veces el ministro anda cansado, el director, en esa oportunidad no pudiste, pero hay que replantear. Si vos replanteas las cosas y van acorde a lo que es la parte técnica de lo que nosotros queremos y ellos lo entienden, pues el problema, Ricardo y pueblo salvadoreño que nos escuchan o que nos ven, el problema es que, como dicen todos, ¿verdad?, si sale un policía violador, creen que todos los policías son violadores, ¿verdad? En el transporte es igual. Quieren ver al gremio de la misma forma. Yo siento que no, porque no todas las rutas son iguales. Todas tienen diferentes recorridos, diferentes problemas. Todas no van a ser iguales. Por eso es que la lucha de tu servidor ha sido, ¿verdad?, que se cambie el sistema intermunicipal, interurbano, y que se hagan los tratos tarifarios a través de cuántos kilómetros recorres en tu ruta. Don Catalino, luego de la posición de cobrador, usted pasó también a conducir unidades. ¿Y cómo se da ese salto de convertirse en empresario? ¿Cómo se le da la oportunidad a usted, luego de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de mucho sufrimiento, tener la oportunidad de convertirse en empresario? Aquellos buses que usted posiblemente limpió o que veía los diferentes colores, los diferentes emblemas. ¿Cuál era el sueño de Catalino
Miranda o realmente no pensaba en convertirse en empresario? Mira, fíjate que la historia y la vida tiene muchas ironías, pero nunca dejé de pensar, ¿verdad?, que me gustaba el transporte colectivo. Quise ser abogado y me quedé a media cuchara porque no terminé los estudios, ¿no? Me quedé a media, ¿verdad? Fueron las dos carreras que más me agradaron, ¿verdad? La agricultura, mi padre era agricultor en pequeño, iba algo de mal gusto, ¿verdad? Ir a la milpa, aguantar sol 12, 8, 12 horas, pero le hacíamos frente y así estudiábamos. Pero dio un giro de andar de tanto, ¿verdad? En varios departamentos, municipios, urbanos, trabajando, ¿verdad? Como ayudante o como cobrador. Siempre hay motoristas que le ven la necesidad a la juventud, ¿verdad? No todos, ¿verdad? Pero te dan y ya te dan, cuando iban desbordados las unidades, te prestaban las unidades para aprender a manejar, ¿verdad? Pues la guerra vino a cambiar muchos planes, ¿verdad? Porque hubo destrucción de buses, el cambio que te cuento cuando quebró el urbano en San Salvador, entraron las flotas de auxilio, cambiaron los planes. Allá por el 85, pues en un atercado por aquí, por el Bucán, bajando hacia abajo, pues lastimosamente salí lesionado, ¿verdad? Grave, como que ya se acababa la ironía de aquel cobrador y el bultero, como le llamaban en aquel tiempo, ¿verdad? El que subía el bulto a la parrilla. Entonces, por ahí cambian los planes. La mente dio un giro porque el encuentro de la guerra estaba bastante cruel en esa fecha y logré emigrar para Estados Unidos 12 años, ¿verdad? En esos 12 años me dediqué a los negocios también. Trabajé para la ciudad de Los Ángeles. Hay muchas ciudades allí, no vayas a creer que de ejecutivo, ¿verdad? Manejaba un trocker de 12 toneladas, lo que me sirvió haber andado con conductores del transporte colectivo. Manejábamos un troque de 12, 14 toneladas, ¿verdad? Y ganaban los ayudantes míos, se ganaban el dinero yo por manejar y ellos como armadillo, como cuzuco, limpiando tragantes, haciendo un montón de cosas, pero los pagaban bien. Entonces creo que el 97 retorné al país para ver y empezamos lo poco que había ahorrado, ¿verdad? Que no era mucho, una casita y algo otros aspectos más, ¿verdad? Mi sueño dije, no, voy a convertir, voy a comprar unos 3 taxis, unos 4, pero resulta que el primer día que me iba a entregar sí compré uno, pero el día que me iba a entregar me le habían quebrado el parabrisas, el chofer era bolo, se había ido a meter a la fosa y me lo traía destruido. No traigo para taxista. Pues di otro giro y no me gasté el dinero hasta que logré encontrar, ¿verdad? Donde ahora estoy, encontrar unas líneas que hicimos negocios, ¿verdad? Las unidades y sustituí a los 6 meses o un año, algunos directivos que estaban en ese momento, ellos corrieron la voz para que me convirtiera en presidente de la cooperativa. Y claro, algunos amaban la modernización, otros no, les gustaba el desorden, y viera qué complicado es, pero cuando iba llevando la empresa a unos niveles, todos querían ser presidente, ese era el problema, ya me querían quitar y que ya no servía, pero lastimosamente las cooperativas son democráticas, solo tenés 2 turnos, no te puedes turnar, pero en vista de que se agotaba el crecimiento y el conocimiento tenía un límite, logramos tener mayoría para convertir una sociedad anónima, donde se iba a hacer en base a inversión una parte sin desaparecer la cooperativa. Y se comenzó el afán. Y ese afán hoy hemos llegado, decir, a trabajar fuertemente con varios gobiernos en políticas de Estado y se logró modernizar. Hace 8 años ya la empresa se convierte en la primera, ¿verdad? No las últimas, de tener su propia plataforma satelital, tener sus propios controles, empleo, tuve que viajar a varios complejos donde salen jóvenes talentos, ¿verdad? Para manejar computadoras y mano de obra joven que te arriesgas, ¿verdad? Pero invertís en la nueva juventud, que es el poco apoyo que se encuentra dentro del Estado, es decir, instituciones del Estado, que como decir Alemania, ¿va? Alemania a ti te dice, mira, aquí
a costes o X empresas, aquí hay $500,000, no son retornables, pero me vas a capacitar 50 trabajadores con los de ley, parejo. Entonces, claro, con gusto lo haces, ¿verdad? Tú no retornas el dinero, pero el gobierno, por medio de las cosas sociales que ellos pagan, ¿verdad? Lo legal, ellos recuperan su dinero. Yo creo que el dinamismo de las economías de mercado nos hace falta mucho aquí, Ricardo, porque yo creo que entrando en detalle sobre la vida, ¿verdad? Que no vayas a creer que ha sido el pueblo cuando lo ve, cuando otro. Hoy que las empresas están construidas, cualquier mundo te pega un hachazo y que cree que el árbol no ha costado regalo, que el árbol, ¿verdad? No hay que prepararlo, hay que cultivarlo, hay que tener suficiente capacidad y no tener miedo para estar con las instituciones bancarias enjaranados para poder sacar las empresas adelante. Convertirse en empresario no es de cualquiera, es una virtud, es como cualquier otra profesión, porque si no todos fueran empresarios, por eso es que Dios dejó limitado ciertas cosas, van a haber abogados, van a haber policías, van a haber funcionarios. En el fútbol es algo atónico que vos ves, el árbitro hasta hoy, a mis tantos años de vida, nunca he visto que se haya arrepentido cuando ha pitado un penalti, sea chueco, sea bueno, es recto, aunque lo trompeen, como decimos en la cancha, gol es gol, y aunque haya sido chueco el gol, pero yo nunca he visto, si tú conoces alguno, pues lo podemos dejar en la línea para que la gente lo discuta, que si hay árbitros, ¿verdad?, que se ha arrepentido, pero hasta hoy a estas alturas no he encontrado ni uno. Entonces, en la vida empresarial es igual. Hoy que nos conlleva, ¿verdad?, a estas negociaciones, no es de pelearse con el gobierno, es de negociar con el gobierno, es de entrarle. Los políticos buscan en qué se equivoca el gobierno para ver cómo le saca el clavo, pero ese es político, yo lo estoy viendo de lo técnico empresarial. Por eso es que recuerdo aquellas palabras antiguas cuando le dijeron, bueno, tiene que morir este hombre, no, pero hay que apelar al César. Bueno, si ya no lo resuelven, ¿verdad?, el ministro y el viceministro, hay que apelarle al presidente Nayib Bukele, que decirle, mire, usted sabe que usted es empresario y que no se puede vivir tapado la nariz y de la boca porque el coronavirus se lo lleva, principalmente de una aflicción o de cualquier otra cosa. Los emprendedores deben de apoyársele. Yo creo que en este caso no solo estoy hablando del transporte, Ricardo. No te estoy hablando que también aquí hay otros sectores que están enfrentando una situación difícil en nuestro país. Y el sector más complicado que para uno, ¿verdad?, será quizás ni el 0.1% lejos, que se haya arrepentido de su profesión, son los de salud. Porque no esperaban venir este golpe que ellos están recibiendo, estar al frente, ese sector estar al frente con esta maquinaria y este problema grande que los científicos estaban observando y leyendo, que manifestaba un científico que a veces 4 horas en 24 horas duerme. Entonces también son otros sectores que están en la rebusca, pero al final el que encontró la vacuna o encontró la dosis terminan pobres, pero los países ricos se enriquecen del negocio. Entonces yo creo que el transporte en el país siempre hay que buscarle una facilidad de transporte al pueblo. Por dos razones. Mucho la gente critica el por qué los gobiernos luchan por dar una compensación a los transportistas del pasaje. No es subsidio, es una compensación a la tarifa. El gobierno lo que piensa siempre que hay un 33, un 40% de gente pobre. Y gente pobre que tiene 7 hijos y que tiene que salir a estudiar. Y si ya le toca pagar $1, como lo está haciendo actual, para transportar de un punto a otro, que son $2, esto en un mes ya no te va a aguantar la población porque va en detrimento de la economía de ellos. El colectivo, la ventaja que tiene, que hay negociaciones con el Estado y no se puede comparar con otra industria, porque yo le ponía un ejemplo, un salón de belleza, ¿verdad?
te da todas las prestaciones, alcohol gel, hasta mascarillas y todo, pero te le sube el precio al corte, ¿va? Y nadie lo regula, el transporte está regulado. No podemos nosotros ni tan siquiera trasladar el IVA, porque estamos exentos de IVA. Gracias, don Catalino, por esta primera parte del programa en la cual hemos conocido más del hombre, del empresario, de la persona, Catalino Miranda, sus orígenes, cómo ha ido ascendiendo y cómo la ayuda y la providencia de Dios ha estado con usted, y también el esfuerzo, el sacrificio, su vida fuera del país para poder regresar al país y cumplir parte de sus sueños al hacer sus inversiones, y ahora convertido en un grupo empresarial importante, no solo en El Salvador, sino en la región centroamericana. Al regresar, las problemáticas del transporte público de pasajeros y las posibles soluciones desde la experiencia y la visión de Catalino Miranda. Regresamos. Gracias por continuar con temas y debates. En esta oportunidad, el tema, el transporte público de pasajeros, posibles recomendaciones y soluciones desde la visión de Catalino Miranda, presidente de Fecuatrans, Inversiones y Negocios. Don Catalino, ¿cómo surge este tema tan polémico de la compensación? ¿En qué gobierno se generó? ¿Por qué fue esta propuesta? ¿Cómo estaba el sistema antes? ¿Y por qué desde una iniciativa que prácticamente nació muerta, por qué han pasado tantos años sin encontrar una respuesta integral a la problemática del transporte? Mira, el propio subsidio, que se llamaba así subsidio, fue en el gobierno de Napoleón Duarte cuando la guerra, debido a la quema de unidades, paros obligados que hacían los transportistas, días que pasábamos nosotros los ayudantes, los cobradores, siempre comíamos porque siempre llegábamos a la terminal, pero había una preocupación. Entonces el Duarte congeló, ¿verdad?, en parte de subsidio el diésel. No era que les daba dinero, pero era como que también otros negocios que lo tuvieran a un precio fijo durante varios tiempos. Esto lo vino a quitar, ¿verdad? Algunas empresas lograron, ¿verdad?, tener oxígeno. Algotas solo repusieron las unidades que fueron destruidas en aquel tiempo. Otros, ¿verdad?, lograron crecer, pero ya no eran aquellas empresas que te hablé al inicio. Ya era otro tema más delicado del hombre bus, el hombre microbús, y algunas empresas que se salvaron en aquel tiempo cuando querían los sindicatos el transporte colectivo. Entonces, Francisco Flores, es verdad, en el año, por ahí antes de irse, poco más o menos, les quitó el subsidio. Por ahí por el 92, porque parece que el 94 entró Tony Saca, si mal recuerdo. Entonces, creo que allí desaparece el subsidio. Y les dijo, no les voy a dar tarifa, ni respiro, ni buchinches, dijo el presidente, ¿verdad? Entonces, claro, tiró a muchos a la ruina, ¿verdad? Otros siguieron trabajando, terminaron unidades presas en Chancayo, terminaron el cuartel allá por Caballería otra. Hubo bastante manifestaciones. Aquí todavía hay algunos compañeros que hicieron esa lucha. En esa lucha, ¿verdad? En esa lucha tan fuerte, ¿verdad?, que se dio, en la entrada, ¿verdad?, que ya fue en el 2000 y algo, ¿verdad?, ahí había una confusión de los tiempos de Tony, de Paco Flores cuando lo quitó. Creo que fue por ahí por el 2002, ¿verdad? Porque por el 2002, porque yo ya estaba acá, ya había entrado yo en el 97 para acá. Entonces yo creo que Tony Saca, cuando gana, ¿verdad?,
y para serte honesto, ¿verdad? Y que el pueblo quizás no se enojen conmigo, o porque nunca recibí un premio Nobel por los transportistas tampoco. El inventor nuevamente, ¿verdad? De que tenía que dar la compensación nuevamente fue tu servidor. Y se entró la negociación con aquel equipo de gobierno en aquel entonces, y que en aquel tiempo el sector Actobús no quería, ¿verdad?, que los microbuses entraran y siendo el actor, ¿verdad? Entonces, al final se logró por primera vez que el sector microbús entrara, digamos, en un plan de nación sobre ese tema. Hasta hoy ha sido bastante un punto de discordia, quizás. No te voy a decir que el 100%, ¿verdad?, ha sido manejado a cabalidad, pero muchas empresas hemos cumplido con los requisitos que el gobierno pide. Algo otros quizás podría aprovecharse, ¿verdad?, de las situaciones que se dan dentro de, dentro de los sistemas, pero yo creo que eso no debería de ser tan válido, ¿verdad?, sino que todos tuviéramos esfuerzo. Pero a la par de esto venía la parte inflacionaria. No te daba el tono de la compensación con los costos. Subieron lubricantes, todo lo que es insumo, la canasta básica. El último tiro de gracia, ¿verdad?, fue el 2008, que ya todos conocemos, lo del petróleo, que tuvimos que pagarlo alrededor de los $5 el galón. Eso, la economía quedó, quedó destruida en las empresas de transporte. Ahí doblaron la compensación. Todavía estaba el presidente Saca y se dobló a 800 para medio compensar y 400 a los microbuses para compensar las responsabilidades financieras y compensar los costos operativos del combustible. Imagínate una unidad que gasta 20 galones para prestar el servicio al pueblo a $5, son $100 de combustible. 20, $25 al conductor, al cobrador en aquel momento que existían, ¿verdad? Otros 15, allí son $140. Y el promedio anda por esa cantidad. Entonces la despreciación, tu utilidad, el mantenimiento, que es el 14% universal para mantener las unidades, como decimos, de toque. Entonces yo creo que es por ahí donde ha venido las fallas en el transporte colectivo, y aún así al pasar esta crisis se logró, ahorita están decir dentro del banco hipotecario a cerca de 152 millones de dólares que los empresarios hemos invertido para la renovación de flota a nivel nacional. No es solamente es así. Te estoy hablando solo del hipotecario. Otros estamos también en otros bancos privados y bancos cooperativos con deuda. Porque si no tenés, por eso te hablaba al inicio, si vos no tenés valor, no te metas en negocio. Vas a salir asustado hoy que vino el coronavirus, ¿verdad? Nadie estaba preparado. Ni el gobierno, ni los empresarios, ni las micros, aún hasta el vendedor ambulante no estaba preparado para el acontecimiento del coronavirus. Pero el empresario no debe deprimirse, porque si se deprime, te vas a morir, no te va a matar el coronavirus, sino que la depresión. Por lo tanto, nosotros hasta estas alturas sabemos que hay una crisis severa. Sabemos. Tal vez no porque no podamos comer, sería mentira, porque tampoco puedo vender el carro donde ando porque hay que moverse para el otro lado, para un lado a otro. Pero a lo que se refiere, ¿verdad? Ese marketing, ese mercado que por más de 40 años que tienen estas empresas, de que se tiene ese mercadeo ya bastante elevado, con una venta bastante elevada, ¿verdad? Para poder subsistir los costos operacionales, los costos administrativos, los costos operativos, los costos financieros, pues eso es lo que deja mucho que desear. En este momento, que te diga, ¿verdad? Alguien, ¿verdad? Con acción de tener repunte político y subirse, ¿verdad? Como la hormiga encima de la cucaracha cuando va muerta, creo que no es un tino muy adecuado, como dice el dicho, ¿verdad? Hacer del árbol caído leña como que no conviene. ¿Por qué? Porque yo creo mucho en el karma.
y por eso me alejo. Por eso me ves que públicamente y la población en mi humildad con lo que lo hago de corazón. Cuando tú me das esta entrevista, lo hago de corazón. No lo hago por estar en la pantalla hablando algo que no es cierto, sino que estamos hablando algo que te nace del corazón, que te sentís. ¿Por qué me retiré yo de la política partidaria? Porque no me pareció algunas ofertas que se me hicieron y al contrario, no era para mí y tal vez hubiera hecho mi periodo de diputado, pero después, ahorita yo voy a un mercado, me tomo la sopa bien tranquila, Don Cata, ¿cómo está? Todos me abrazan, pero ya me ven de político, ya se aburrió de robar en el transporte y quiere ser político. Y ahí comienza a ver muchas cosas. Por eso es que a veces cuando Ricardo, yo veo, ¿verdad? Hoy veía un amigo, ¿verdad? Que hablaba del transporte sin conocer el transporte. Yo no puedo hablar de ti, Ricardo, porque no sé tu corazón, cuál es tu voluntad, cuál, para dónde va, quiénes son. Entonces yo, por eso al político, cuando habla, ahí le conoces todos. Ahí, ya los que tenemos experiencia y que ya pasamos más de 5 décadas, ¿verdad? En la vida, ya has visto muchos partidos, has visto cómo se han deambulado mucho, entonces te das cuenta. El transporte no está dentro de una mesa de negociación porque así queremos que estemos ahí, no, si para nadie es negocio estar reunido. Lo que estamos buscando es un acercamiento y propuestas claras, técnicas que conlleve a una solución. El que no quiera negociar, ya ese es el problema de él. Pero a mí sí, como te decía al inicio, si el ministro me corre hoy, mañana le estoy pidiendo otra audiencia. Y si el viceministro dice, no, mire, viceministro, mire, no retiremos de la mesa la parte económica, sabemos que tenemos dos problemas. El primero, el de salud, y segundo, la economía. Por lo tanto, lo que yo he denotado es, no estoy hablando de mi gobierno actual, estoy hablando general. Lo que los gobiernos en turnos y el político lo que sienten es el impacto social, que creen que si ellos tocan tarifas, tocan compensación, se les va a venir el pueblo encima y no es cierto. Nosotros lo que tenemos miedo es el impacto económico, porque la banca no te la quitas de encima. Ayer me llegaba un correo por ahí, mire, don Cata, me decía lo voy a reservar porque no ha pagado el comercial, ¿verdad? Me decía, mire, ya le dimos 3 meses y es necesario que nos empiece a abonar. Y no he trabajado, le digo todavía, si yo me paga el transporte, ¿verdad? Pero hablemos de otros 3 meses o a una negociación a largo plazo. 6 meses periodo de gracia, renegociemos la economía. Está bien que a las pymes cuando tú te llegas, ¿verdad? Si te han servido aceite, te han servido esto, te han servido el otro, pues se reparte el dinero. Pero una gran industria creo que deben de hacer esa concesión de ayudar a la micro y la mediana empresa. Tampoco estamos pidiendo regalado, sino que hay que abrir negociaciones amplias. Yo creo que el presidente Bukele, ¿verdad?, tiene dentro de su mente, ¿verdad?, ayudar a todo el mundo, pero sabemos que no alcanza. Estamos conscientes que no alcanza, porque yo estaba viendo, te decía fuera de cámara lo del IVA, ¿verdad? Cuando se creó 1900, ¿verdad? 94 se fijó la tasa al 10%. Y hasta ahí, de ahí, cuando llegó Calderón Sol, dijo, ya no alcanzamos, están pidiendo puentes, están pidiendo esto, están pidiendo el otro, ¿verdad? Hay que subirle 3 puntos más. Hoy tenemos el 13%. Fíjate que hoy en la mañana en un matutino dice, el transporte en Nueva York con un déficit de 16.200 millones para el 2024. Y entre medio de lo que yo estoy leyendo dice, no culpan a Donald Trump, culpan al coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Negociar. En este caso, con bancos internacionales. Nosotros no tenemos ese acceso más que solamente a la banca privada, bancos cooperativos y bancos federales. Pero si tú, el gobierno, nos da la mano para salir sobre este tema, automáticamente lo que actualmente ha generado, ¿verdad?, estos fondos que no hemos trabajado, la pérdida de nosotros la vamos a ver al final con 6 o 1 año más del plazo que teníamos, que ese es lo más justo que puede suceder, porque yo creo que es válido
Creo que el fideicomiso va, pero ese es para reactivación, no para pagar cuentas viejas. Don Así es de que mira, Catalino, dime. sabemos que el señor viceministro de Transporte y el director general de Transporte, como parte de su equipo, también de asesores, son personas técnicas, son personas que no se duda de su capacidad y de su conocimiento, su preparación en temas de transporte público de pasajeros y de sistemas de transporte masivo. ¿Cómo están las conversaciones? Lo que se ha escuchado en las últimas horas de parte de las autoridades del viceministerio es que las conversaciones continúan, que el diálogo se mantiene, no hay ruptura. De parte suya, como un hombre ya con sabiduría, con experiencia, que ha venido enfrentando esta problemática con diferentes administraciones del Ejecutivo, ¿cuál es el momento que se vive al finalizar esta semana con el gobierno de la República? Mira, en primer lugar, hay armonía, pero esto es como un partido de fútbol, ¿verdad? Que nadie quiere dejar sin meter el gol. Estamos frente a un equipo técnico bien preparado, ya lo dijiste, y no poder llegar con burradas, ¿verdad? Presentar algo que se te vino o se te ocurrió. A ellos hay que presentarles las cosas como deben de ser. Sobre esa base, Fecuatrán Inversiones y Negocios ha sido muy cauteloso y ha presentado cosas coherentes de revisiones tarifarias. A mí me satisface que tuvo la ministra de Economía en casa presidencial cuando se hizo el primer intento de abrir la segunda fase, que íbamos en la segunda fase. Me alegra por dos razones, ¿verdad? Porque son técnicos. Entonces mi postura es, miren, hablemos técnicamente, ¿verdad? ¿Cuánto realmente es la tarifa en el país? Y de ahí que se comiencen las conversaciones para llegar a una medida media para construir una tarifa social sostenible. ¿Cuáles serían las condiciones que nosotros pondríamos? Renovar la flota, hacer empresas, ponerle tecnología, no tanto de punta, pero hay que comenzar con el GPS, tener controles específicos, que es lo que quiere el gobierno, ¿verdad? Entonces, pero todo esto pasa, ¿verdad? Hay que proponer una política integral de todo el problema. Yo estoy convencido y le he propuesto que debemos de comenzar con el ANS. ¿Qué es lo que está pasando en el área metropolitana, donde abarque los municipios alrededor? Separar las intermunicipales y separar por kilómetro recorrido la tarifa, porque no puede ser universal. Dios nos dio un cerebro, pero hay unos que con respeto a unos nacimos más brutos que otros y o no queremos entender la vida, pero y todos somos humanos y estamos hechos con los mismos caracteres, pero en conocimiento se falla. Entonces yo creo que no se puede tratar, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo que técnicamente, ¿verdad? Juzguen a las empresas igual con el desorden, porque estamos al frente de un 19,000 a 25,000, ¿verdad? Gente que es ilegal y tú mismo lo has visto hoy en la calle, va cómo la gente está transportando, pero hoy creo que es una necesidad de la gente. Y aquí tengo yo los pedidos que la gente me dice, mire, nosotros gastamos $3. ¿Y cuándo comienzan? Ah, no, le digo, nosotros no queremos brincarlos la tranca, vamos en la fase 2 y durante el árbitro central le digo yo, no pite, le digo, nosotros no podemos hacer. Tengo entendido que no hay ley, que no lo podamos hacer, pero tampoco vamos a desobedecer los principios de una democracia y el entendimiento, los motivos que el Ministerio de Salud da para que nosotros estemos resguardados. Por lo tanto, el resguardo tampoco es a cambio de decir, mire, pero nosotros ya los vamos a morir de hambre. No, hay que seguir negociando. Dos negocios. La parte que vamos, el acto de salida en la fase 2 y negociar con la banca. Esos dos aspectos tenés que tener. Porque de cara a una realidad, no una cara política, porque si lo van a tratar políticamente, te pueden obligar a salir, sí, pueden, ¿verdad? Pueden haber sanciones. Yo creo que decía, los libros bien sabios, dice que para nadie es negocio, dice, ¿verdad? Para nadie es negocio enfrentarse cuando pueden haberse soluciones.
O sea, te hablo que dice que antes de llegar a un juez es mejor ir hablando, porque puede hacer que ese juez esté molesto, bien frega uno, frega el otro. Entonces mejor hay que negociar. Los dejó los 5 sentidos para poder negociar. Don Por ende, yo, Catalino, pero existen empresarios que no le apuestan a la asociatividad, no le apuestan al cooperativismo, no tienen capacidad para renovar flotas, no tienen acceso a financiamiento en la banca, y también estas personas usualmente son las que no forman parte del grupo que está platicando, que está conversando con el equipo técnico del gobierno, y surgen con diferentes expresiones, amenazas o declaraciones que rompen ese tono de poder aportar al diálogo y al entendimiento. ¿Qué están haciendo ustedes como empresarios organizados para tratar de sumarlos al esfuerzo y que den insumos técnicos que puedan servir en la mesa? tu servidor, Ricardo, y pueblo salvadoreño, ya te hablé un poco del 2001, donde se habló del encuentro empresarial más grande que hizo FECOATRAG en aquella oportunidad, donde estuvieron funcionarios, estuvieron también parte de la Universidad Nacional Técnico, ingenieros no oficial de la universidad, hubieron otras personas de calidad, como decimos, muy avanzada en ingeniería, viceministros, diputados de la Comisión de Obras Públicas, tenemos los proyectos que se presentaron en su momento, fue cuando apareció Tajal. Lo que tú mismo estás viendo fue una cosa tan pujante cuando Yudes estuvo de viceministro, que el único que no le aturró la cara fue FECOATRAG Inversiones y Negocios. Y hoy, ¿verdad? Que el destino, que aquellos eran unos jovencitos que eran técnicos ahí, ahora son autoridades del BMT, y ellos saben cuál es mi pensamiento, pero te vuelvo a repetir. Esto es como una cancha de fútbol, ¿verdad? El equipo contrario tiene que, él defiende al gobierno y yo tengo que defender a mi gremio y a mis propias empresas. Pero esto no quiere decir que haya un aislamiento de ambos. Entonces, como ellos son técnicos, que ya tú lo bien señalaste y es muy cierto, pues nosotros tenemos que presentarles cosas técnicas para tener acercamientos técnicos y que de ahí se derive, ¿verdad?, una tarifa social sostenible con el tiempo, donde la gente la pueda pagar, donde la gente pueda viajar, donde los empresarios podamos cumplir con todas las obligaciones. Porque aquí hay decretos, aquí todavía hay decretos del general Martínez, que vale 25 centavos de multa porque un abogado no te presente algún escrito en la corte. Ya ni se acuerdan de esa ley. No le han dado vida, pero si alguien la pide y se aplica, 25 centavos, no te lo presentes y mejor te da la cobra, que en la que eran 25 centavos de Colón, imagínate. Entonces, la jurisprudencia en nuestro país nos han dejado una historia bien nefasta cuando solo se hace vía decreto para que vos obedezcas. Yo creo que las cosas, cuando te sancionan o que te quieren imprimir, ¿verdad?, tanto a las empresas, a las micros, a puros decretos, yo nunca he estado convencido. Debe de haber libertad para poder dialogar, acuerdos sensatos para poder dirimir conflictos. Hay que ponerse, ¿verdad?, no solamente del lado de vivir, ¿verdad?, como empresario, sino que también cuánto puede pagar la población con estudios socioeconómicos de la familia. Nuestra fundación hizo un estudio y nos daba que el 33% que deriva por tener muchos hijos o derivan por extrema pobreza, que no saldrían en el transporte colectivo. Es ahí donde deben de haber los acercamientos a quién hay que darle las compensaciones para que puedan viajar. Pero de ahí, las demás personas, digamos, han tenido lo que ya ganan más del salario mínimo, ¿verdad? Tienen ya la chance de pagar un par de centavos más. Por ende, yo creo que hablar con franqueza a un pueblo no es ningún delito. Lo que se necesita son acuerdos. Don Y Catalino, ¿han tratado ustedes de orientar a los actuales funcionarios del gobierno del presidente Bukele, que ya se tiene experiencia en el sentido de que el expresidente Elías Antonio Saca, en una medida desesperada, trató de influir en la mente de los votantes haciendo una disminución al transporte público de pasajeros y otra serie de ofrecimientos, y aún así no ganó? Por lo tanto, ¿ustedes le han trasladado esta opinión, estas experiencias
a los actuales funcionarios en el sentido que hay un momento que un gobierno debe de asumir y tratar de buscar de una buena vez y para siempre una respuesta integral a la problemática del transporte público? Fíjate que por decirle que lo que tú mencionas, fui testigo y fui actor de lo que tú estás diciendo. Y fue mi pregunta, porque los dos estábamos frente a frente con el presidente Saca. ¿Vas a ganar las elecciones si bajas los 5 centavos a los buses? Se me quedó viendo, ¿verdad? Pero si gusta, habla con el otro líder, le digo, y habla con otro. Por mí le dije, te diga que no, siempre lo vas a hacer porque ya lo tenés en la mente que lo vas a hacer. Creyendo otra cosa, ¿verdad? El resultado fue que ya todos conocemos. ¿Qué quiere decir con eso? Que una tarifa mínima con la que yo hablo, social sostenible, no incide cuando la gente le vuela el ojo a un líder para ponerlo como gobierno. Las legislativas y municipales es otro pisto, porque un montón de funcionarios y la gente va, no, yo voy a votar por don Pedro, por don Juan, pero en las presidenciales es bien difícil. Si tú no, bajar el transporte o bajar la energía, bajar esto, por quedar bien, eso no incide, es tu carisma, en la forma que vas a tratar a tu pueblo, la forma que vas a estar con tu gente, la forma, eso se llama un clic, una sabiduría popular, que te entienda. El letrado siempre te va en la categoría, decir, con el respeto, ¿va? Ese siempre te va a molestar porque no le pones jerseys al pingüino, ¿va? Siempre te va a molestar porque no le pones la coma y punto y coma, ¿verdad? Siempre te va a molestar. No, si vos quieres ser político y gobierno, no es la tarifa que la que va a dirimir el conflicto para que tú seas presidente. Lo que va a dirimir el conflicto es tu carisma, tu amistad, tu bondad y tus creencias, las libertades de expresión, libertades de culto, conviene. No le interesa si allá le va a estar esperando un león a medio camino. Es como que el caso del presidente que tenemos actualmente. Él estaba designado para eso, votara yo, no votara o no votara yo, la gente ya iba a votar por él. Le echara zancadilla, no le echara zancadilla, le hubiera transporte colectivo, no hubiera, la gente quería que este gobierno estuviera y punto. Entonces yo creo que por eso es que yo no estoy de acuerdo y tu pregunta es muy sabia y muy sana en el tema mezclar la política con lo técnico, porque cada empresario tiene que tener una utilidad, una cantidad de fondos para la despreciación de la unidad. Tenés que tener una reserva legal para los conflictos legales con los obreros. Tenés que tener esa misma reserva legal para cuando hay accidentes y hay daños materiales o daños corporales. Entonces, cuando el político entra, yo veía un político joven, ¿verdad? Me voy a redimir el nombre y de partido, pero opinando del transporte colectivo. Y yo creo que nunca le ayudó a la mamá a vender un huevo en el mercado. Un cartón de huevo a vender aquel jabón Victoria así porque valía 25, 15 centavos uno y 2 por 25. Creo que nunca lo hicieron, nosotros sí lo hicimos. Y que nos rebuscábamos para comer. Entonces no podemos ir en detrimento por dos razones. Decía un periodista, Ricardo Panameño, en aquellos tiempos, decía, ¿verdad? Gobierno, ¿verdad? Que se pelea mucho con los privados, es gobierno que no cumple todo lo que prometió en campaña. Y eso quizás, ese periodista quizás le voy a comprar la bola de cristal porque yo ya vengo de ver, no solo aquí, estoy viendo también en Latinoamérica, porque a mí me gusta leer la parte del petróleo, donde nos va a afectar si va a venir la langosta, que si el petróleo subió en Nueva York, cómo está el conflicto Irán con los otros árabes, porque todo eso a nosotros nos afecta como países en vías de desarrollo. Entonces yo creo que la política es hermosa y los necesitamos. O necesitamos gente buena dentro de la Don asamblea. Catalino, el tiempo se me termina, pero quiero conocer su opinión sobre la posibilidad, que al final es eso, de algunas voces que se levantan a sugerir o proponer que se nacionalice el transporte público de pasajeros. Aquí tenemos también ya experiencia. Se nos ha vendido la idea a nuestra generación que el gobierno es ineficiente y que por eso había que privatizar.
Pero por otro lado, sí conocemos también que los estados, en términos generales, no han sido buenos administradores. ¿Cuál es su opinión de explorar esta posibilidad? Si usted le ve que puede responder el Estado salvadoreño a retomar el servicio del transporte colectivo y que a ustedes pues se les dé una indemnización, se les compren las unidades, se les liquide y ustedes se vayan a emprender otro sueño y todas las unidades le queden con las líneas al gobierno. Mira, la pregunta que en este momento, si el gobierno tomara decisión, ¿cuándo comenzamos los trámites? ¿Verdad? Porque ponerse a pelear cuesta arriba, ¿verdad? Ponerse a pelear cuesta arriba. Y si él quiere, si ya lo traen, ¿verdad? Un gobierno, no estoy hablando del presidente Bukele, estoy hablando del gobierno en turno, los que están en turno, dice, pues vamos a nacionalizar, comencemos las negociaciones, pagámele a la banca, cuánta es la parte cheje que me va a quedar a mí para seguir viviendo, cuál es lo que incide, y si te puedo vender los motoristas, te los vendo todos con todos los carguacheros y todo también de un solo negocio. Pero, ahí viene el pero, ¿verdad? Ya tú dijiste que son malos administradores, ¿verdad? Y que es muy cierto, ¿verdad? Que el impacto social va a ser favorable, pero el transporte al fin lo vamos a pagar los otros ciudadanos a niveles. No lo va a pagar hoy los automovilistas, sino que lo vamos a tener que pagar el pasaje a la gente, los 6.346.000 que somos en el país, más otros impuestos que llegarían, porque cuando se nacionaliza, va en el presupuesto general de la nación. Tiene que comprarse las llantas por licitación. El bus puede pasar parqueado hasta 3 meses si no le aprueba la ley de licitación. Esto no es solamente de hacer las cosas, y esto creo que un abogado lo entiende perfectamente bien. Un letrado que ha estado en la universidad lo entiende perfectamente bien. Dar un paso de calidad. Y recuerdo los Diablos Rojos en Panamá. Para allá, con eso yo creo que quedamos claros que es una nacionalización. Dijo Martinelli a los Diablos Rojos, ¿verdad? A los dueños de los Diablos Rojos. Aquí hay $25,000 por esos camiones viejos que anden ahí y aparte sin novedad. Bueno, dijeron, ¿dónde está el billete primero? Y comiencen a hacer el monorriel arriba por el aire. Hubo discusión, ¿verdad que no? Pero ¿cuánto vale la tarifa? Curitiba vale 2.50 de real, que equivale a $1 aquí. Allá también en Estados Unidos cuesta $2 para transportarse en el colectivo. Ese es municipal y es estatal. O sea, que lo agarra la alcaldía y lo agarra el Estado, no es federal. Entonces, pero va presupuestado. ¿Quién lo paga? Pedro y Juan. Entonces no hay que engañarse sobre este tema. Y por ya para finalizar, yo he visto camiones allá, camino que son de municipalidades, no sé de qué municipalidad, camino aquí a Soyapango, todo desmuelado, como 8 o 10 camiones ahí que sin llanta, como con un cangrejo patas arriba. Si los deben de tener hermosos, listos, si fueran para administrar. Y administrar el transporte colectivo de la noche a la mañana en el estado o municipalizarlo, se puede dar, pero con una experiencia con técnicos, ingenieros, que un ingeniero internacional no le va a cobrar menos de $25,000 al mes por solo asesorar y decirle lo que hay que hacer. Creo que el transporte se puede mejorar y solo se puede mejorar apoyando a las empresas y y sacarlo de la mente de los políticos y que no se suban, ¿verdad? Como cuando la cucaracha va muerta, la hormiga va arriba creyendo que va ayudando y es haciéndole la carga a las que van abajo. Van. Por lo tanto, creo que todos los sectores somos importantes de nuestra nación. Yo te agradezco. Yo te agradezco, Ricardo, por darnos esta oportunidad. Su respuesta es contundente, don Catalino, y le agradezco también porque permite ilustrar y brindarle insumos a nuestros televidentes y cibernautas de que esa medida, aunque es una posibilidad, no es factible, no es real para el Estado salvadoreño. Por eso, conviene seguir negociando, seguir platicando y les deseamos lo mejor en estas negociaciones, que el diálogo, que lo técnico prive sobre lo político y que también los empresarios que no están agremiados puedan brindarle el soporte a ustedes, brindarle los insumos para que el gobierno llegue a un feliz término y lleven a puerto seguro el transporte público de pasajeros.
Gracias, don Catalino, No, gracias. por haber aceptado la invitación y Hay esta mucha... charla amena, como siempre. Ok, muchas gracias. Un Ha saludo a todos los sido hondureños. Catalino Miranda, presidente de Fecuatrans, Inversiones y Negocios, empresario, ícono del transporte público de pasajeros, quien nos ha compartido parte de su experiencia, cómo invierte, cómo surge en el negocio, el cooperativismo, la asociatividad y que ellos como empresarios organizados están privilegiando el diálogo, el entendimiento con el gobierno de la República. Bendiciones, hasta la próxima.